Bienvenidos, bienvenidas sean todos y todas a Literatura en Caliente, podcast de libros, podcast de lecturas. Mi nombre es Federico Pasos y hoy los voy a estar acompañando en un podcast que es tan triste como celebratorio, porque por un lado surge a partir de una muerte, de un fallecimiento, de alguien muy querido en el país como es Eve de Bonafini, pero también celebratorio porque vamos a festejar su legado, vamos a recordar su lucha y vamos a homenajear como se merece una figura a la altura de los grandes, una figura que se sienta en la mesa chica de Perón, de Evita, del Che Guevara, de Gardel, de los grandes íconos de la tradición y de la cultura argentina. Hace poquitas semanas, más precisamente el domingo de la inauguración del Mundial de Qatar 2022, mientras todos estábamos viendo los festejos inaugurales y esperando el partido inicial entre los seleccionados de Qatar y Ecuador, nos enterábamos de la noticia del fallecimiento de Eve de Bonafini. Fallecimiento que es lógico, es natural, corresponde al ciclo vital. Eve de Bonafini superaba los 90 años. Hacía pocas semanas nos habíamos enterado de una internación que había sufrido, tenía achaques en su salud, era diabética, era también asmática desde su infancia, pero bueno, a pesar de eso no estaba en el radar porque a Eve siempre se la vio tan vital, siempre se la vio tan bien plantada, siempre se la vio con tanta fuerza que uno no se la esperaba. Además porque es una referencia absoluta, el hueco que va a dejar Eve de Bonafini es enorme, no existen dos. Desde lo personal, realmente siempre acudía a escuchar qué decía en sus rondas de los jueves, en sus marchas de los jueves, como querían que se la llame las madres de Plaza de Mayo. Sus opiniones políticas nunca revestían grises, nunca revestían medias tintas, siempre se la jugaba contra quien sea y como sea. En función de todo esto y para recordar a Eve de Bonafini también con alegría, estuvimos transitando la lectura de Los Caminos de la Vida, un libro publicado en 2021, escrito por Ulises Gorini. Es la primera biografía de Eve de Bonafini, publicada por el Grupo Octubre y Página 12 hace poquito más de un año. Fue presentado oficialmente en Ensenada, junto con el autor, con la presencia de la propia Eve y con la presencia de Mario Seco, intendente de Ensenada, municipio del conurbano bonaerense lindante a La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde nació Eve, donde vivió Eve sus primeros años, sus primeros 48 años, esa primera etapa de la vida de Eve, que en ese momento era conocida en su barrio y para su gente como Kika. Hay una gran diferencia entre esos primeros 48 años de Kika Pastor de Bonafini y la segunda mitad de su vida, cuando Kika se convierte en Eve, forzadamente, por un hecho desagradable, por un hecho de tragedia, que fue la desaparición de sus dos hijos y de su nuera. De eso va este podcast, de eso va también el libro. Pude hablar con Ulises Gorini. Vamos a escuchar lo que dice Ulises. El libro Los Caminos de la Vida surge como parte de un plan de investigación sobre la historia de las Madres de Plaza de Mayo que comencé hace varias décadas atrás. La primera parte consistió en un abordaje de la historia del movimiento social y político Madres de Plaza de Mayo como tal, es decir, no como una suma de relatos de vida, sino como un movimiento social con un marco entonces teórico adecuado a ese objetivo. En ese interín también produciríamos un documental que salió en el canal Encuentro en la televisión pública hace ya más de un lustro. Luego también alguna producción y exposición fotográfica. En ese marco también creamos la Cátedra de Historia de las Madres en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo primero y luego el Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo. Relatos de no ficción, bueno, una serie de iniciativas. Y por supuesto, en todo ese interín íbamos recopilando
mucha información, especialmente sobre Eve de Bonafini, pero a mí me interesaba abordar biográficamente a Eve desde el punto de vista de una biografía histórica, por supuesto, en el marco de ese estudio inicial sobre el movimiento social. Me pareció que en la etapa en que yo empecé a trabajar abundaban muchos testimonios, muchos relatos de vida, memorias, incluso sobre Eve misma, pero que faltaba una biografía histórica, y una biografía histórica no podía ser realizada sino poniéndola en el marco del movimiento social Madre de Plaza de Mayo e inscribiéndolo, por supuesto, en la historia argentina de la época. Bueno, así es que prácticamente desde los inicios yo pensaba hacer un abordaje biográfico de Eve, y en este caso no es el trabajo completo. En realidad, Los Caminos de la Vida es sobre todo una investigación y el resultado de una investigación fotográfica. Hay un texto biográfico, pero es de menor extensión. Y estoy trabajando en la actualidad en una biografía más extensa que creo terminar en noviembre, diciembre del año que viene, es decir, desde el 2023. Yo quiero decir a la juventud que está muy desanimada, que la lucha por la libertad, que la lucha por la independencia, que la lucha por la patria empieza cada mañana cuando nos despertamos. Porque eso es la política. Eso es hacer política. La política se hace desde ahí. Desde cuando uno se levanta, ¿qué voy a hacer hoy? Y cuando uno piensa qué va a hacer por el otro, está pensando en la patria. Porque el otro es la patria. Al que le falta todo, al que no tiene nada. El que no tiene ni ganas ni de protestar a veces. La política, compañeros, no es un cargo, no es un asiento, no es una butaca. No es un decreto, no es un decreto. La política es el amor inmenso a la patria, que la patria es el otro. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. Yo me pregunto cómo habrá sido trabajar con Eve. Eve de Bonafini en una instancia de trabajo, particularmente en este caso en la confección de un libro, y no de cualquier libro, no de un libro que le es ajeno a su figura, sino uno sobre su vida, una biografía. Los Caminos de la Vida, como decíamos, es la primera biografía de Eve, una biografía autorizada, pero pensada como un recorrido fotográfico, es decir, es un libro en el que las imágenes, la vida de Eve de Bonafini es una vida bastante documentada, porque su familia, cuando ella era niña, pegó como resarcimiento por un conflicto que había tenido una cámara Kodak, cosa que en los años 30 y 40 era realmente una locura. Y después, por supuesto, que la vida de Eve también está muy documentada, porque después se convirtió en un ícono por la lucha de los derechos humanos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Entonces, es una vida muy documentada fotográficamente, y el libro es un recorrido fotográfico, decía, en el que el texto tiene un equilibrio directo con la imagen, digamos, van a la par. No es cualquier libro en ese sentido. Por eso también la edición de Grupo Octubre tiene un tamaño para mesa ratona, es un tamaño grande, que no va en un anaquel fácilmente, ¿no? Es un texto pensado para una divulgación masiva, más de paneos generalizados de la vida de Eve, en los grandes highlights, más que en pequeños detalles de su vida, que seguramente se encuentren en esa edición ampliada en la cual Ulises Gorini está trabajando y que nos contaba en lo que escuchábamos recién, que saldrá próximamente. Entonces, además de esto, el libro acompaña los detalles de la vida de Eve con información contextual, nacional e internacional, de lo que Eve fue primero contemporánea y después, además de contemporánea, los que tuvo injerencia directa. Ustedes ya luchan contra nosotros. Señores, ustedes son nuestros enemigos. Son hipócritas en sus respuestas. Contesten cuántos niños matan por día con sus planes. Respondan, ¿cuántas madres tenemos que seguir aguantando la muerte por la globalización
o el capitalismo o el nombre que ustedes le quieran poner. Respondan, señores, son como monstruos que se comen todo, que tienen cabeza y barriga pero no corazón. Como madre les pregunto, ¿cuántos niños matan por día? Señor Soros, con esa cara de hipócrita, sonriente, muriéndose de risa ante la muerte de millones de niños por hambre. Conteste, señor Soros, míreme a la cara si se anima. La relación de trabajo para la biografía es en todos los casos una relación compleja entre biógrafo y biografiado, ¿no es cierto? Hay una suerte de relaciones de poder, si se quiere, interpersonales, ¿no es cierto? Y en especial en el caso de Eve, como vos mencionás la bravura de ella, bueno, sí, fue una personalidad muy fuerte, muy intensa, por momentos autoritaria, por momentos muy, muy tierna, y bueno, tenía que moverme con estas características. Yo creo que de todos modos Eve tenía algunas cualidades muy, muy interesantes para un biógrafo. Primero, una memoria portentosa. Segundo, una capacidad de autoanálisis muy importante que, si bien el biógrafo no la puede tomar tal cual, sí sirve para interactuar de un modo muy interesante con eso, ¿no? Y finalmente, desde mi punto de vista, una gran sinceridad, una gran honestidad para ver, por lo menos desde su punto de vista, sus méritos, sus virtudes, sus errores, una capacidad de reflexión autocrítica muy, muy intensa. Las personas como Eve, que son identitarias para una nación, para la cultura de una nación, encierran pasiones que provienen de todos los costados, a nadie le es indiferente. Y esas pasiones a veces están alimentadas por corrillos populares de dudoso sustento. Que sean populares no significa que sean verídicas, ni tampoco que sean constructivas. Desde la oposición a las políticas populares, esos sectores nostálgicos de la represión antisubversiva, que se inventaron una dictadura que no fue más ligada a la seguridad, este tipo de inventivas son frecuentes. Los hijos de Bonafini están paseando por Europa, debe ser una de las sentencias, una de las frases más escuchadas de ese tipo. Pero, ¿quiénes eran realmente los hijos de Eve? Por empezar, son tres: Jorge, Raúl y Alejandra. Los primeros dos, Jorge y Raúl, fueron detenidos desaparecidos de la última dictadura. Jorge desapareció en el primer año del gobierno militar y Raúl al año siguiente, en 1977. Hay un dato que es preciso enfatizar. Ambos no formaron parte de la lucha armada, contrario a lo que se cree, no formaron parte de ninguna guerrilla. Mejor dicho, militaban en una agrupación política de orientación maoísta, chinos, como se dice en la jerga de la izquierda criolla, cuando se hace referencia a una agrupación que sigue los preceptos ideológicos y políticos de la China comunista de Mao Zedong. Militaba por el cambio social, pero no militaba en la lucha armada, estaba en contra de la lucha armada. Formaba parte del amplio abanico de las izquierdas de la época, que son muchas y de múltiples orientaciones. Los hijos de Eve fueron para ella su verdadera guía ideológica. Cuando a Kika le desaparecen los hijos, tuvo que hacerse a sí misma, tuvo que construir pensamientos y posicionamientos que antes no tenía, porque era simplemente un ama de casa sin curiosidad política. Entonces, en esos momentos, el único recurso que la pertrechó para su formación política fue la opinión de sus hijos. Cuando Eve necesitaba tomar una posición, recordaba qué pensaban o qué pensarían sus hijos al respecto. Así fue formando su opinión, por ejemplo, sobre los Estados Unidos de Norteamérica, factotum del Plan Cóndor, la planificación de dictaduras militares de la región que tuvo lugar en los 60. Hablé sobre esto con Ulises Gorini, acerca de qué opinión tenía Eve sobre la lucha armada y sobre la violencia política de los años 70.
Los hijos de Eve militaron en uno de los tantos grupos de la izquierda revolucionaria marxista de la década del 70, en forma concreta en el Partido Comunista Marxista-Leninista, un grupo de orientación maoísta que tuvo su epicentro en la ciudad de La Plata, que dirigían los hermanos Ríos. Si bien inicialmente los hermanos Ríos, los dos son desaparecidos, junto con la gran mayoría de los militantes de ese partido, hay unos pocos sobrevivientes. Si bien decía al principio no fueron partidarios de la lucha armada, incluso eran bastante críticos de las teorías foquistas, ya en el año 75, un poco acorralados por la represión y otro poco por la situación de la Argentina, que cada vez se derechizaba más, que el gobierno de Isabel Perón se mostraba como un gobierno autoritario, donde las 3A hacían estragos entre la izquierda, empezaron a adoptar prácticas de la lucha armada, primero como autodefensa y luego en forma ya más a la ofensiva. Sin embargo, era un grupo muy pequeño que no estaba preparado para un emprendimiento de ese modo. Estaban lejos de ser una organización como la de Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, y sí protagonizaron, no los hijos de Eve de ningún modo en forma directa, ese grupo protagonizó el secuestro de un militar que fue totalmente frustrado, ¿no? No cumplió con los objetivos, por lo menos, de ese grupo. En la época de los 70, Eve no tenía una opinión formada sobre la lucha armada. Tampoco ella tenía certeza en los momentos en que sus hijos se comprometían con la militancia, que ellos estuvieran en un ejercicio de la lucha armada, porque además, ya decía anteriormente, esto fue un fenómeno de una etapa casi final del Partido Comunista Marxista-Leninista. Creo que tuvo sospechas al final, en el año 76, 77, de que pudieran estar involucrados en ejercicios armados, pero siempre lo pensó como una cosa menor. Muchos años después, ya a fines de los 80, principios de los 90 del siglo XX, Eve reivindicó la lucha armada, no de un modo muy concreto, específico, relacionado con sus hijos sino en general como un método de lucha en determinadas circunstancias, ¿no? De hecho, lo va a decir en algunos discursos públicos, va a defender esa militancia y sobre todo el momento de la resistencia armada a la dictadura. Y quizás una de esas expresiones era la reivindicación que hizo del Che Guevara en el marco de adherir a las ideas del socialismo, etc. Por supuesto que nunca lo pensó como una cosa a la que hay que recurrir en cualquier circunstancia, ni estaba teorizando eso. Lo hizo desde un punto de vista histórico, concreto, de un modo general, y como un recurso que en determinadas circunstancias el pueblo no puede descartar. Hoy leía lo que había dicho Evo, que todos tenemos que seguir siendo revolucionarios como el Che para liberar a esta Latinoamérica, que todos tenemos que seguir pensando como él, que el capitalismo es un mal, es una enfermedad salvaje que carcome. Los discursos de él sobre el capitalismo son actuales. Los discursos del Che explicándole al hombre por qué es parte de la patria, hasta el que hace el último tornillo, el que siembra una semilla, todos son parte de la patria.
Qué explicaciones maravillosas. A vos, Ernesto, a vos, querido Che, nunca van a alcanzar las palabras para terminar de amarte. Nunca van a alcanzar las palabras para decirte lo que te queremos, lo que te necesitamos. Cada vez sos más necesario en esta Latinoamérica que la quieren ir matando de a poco, que el enemigo capitalista sigue pisando fuerte, muy fuerte, y nos lastima, pero no alcanza a matarnos, porque está tu espíritu, tu figura, tus ganas, tu fuerza, tu corazón, tu cabeza y tus hermosos ojos. Las madres te amamos con todo el corazón. Te sentimos también nuestro hermano, nuestro compañero. No digo nuestro hijo porque tenemos la misma edad, pero sí nuestro compañero. Ojalá te hubiéramos conocido para abrazarte. Te abrazamos ahora con todo el corazón. Esto es Literatura en Caliente Podcast. Suscríbete. Hay algo que a mí me pasó leyendo este libro, que es que cuando la biografía de Eve va creciendo y le desaparecen los hijos y empieza a intervenir junto con otras madres alrededor de la Plaza de Mayo, buscando que la dictadura le dé alguna respuesta acerca de la desaparición de sus hijos, después acudiendo a los organismos internacionales de derechos humanos, después la guerra de Malvinas y cómo la población se va enterando de a poco de las cuestiones y cómo al calor de la coyuntura social, política, económica y sobre todo de la difusión o no difusión de los acontecimientos por parte de los medios de comunicación, va variando y va fluctuando su apoyo en mayor o menor medida, depende de la situación, a este grupo de madres que reclamaban por la vida de sus hijos. Al principio es una actitud de negación total, las madres estaban absolutamente solas. Después del Mundial 78, con la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la difusión de las solicitadas por los desaparecidos por parte de algunos diarios, la población empieza a mirar lo que está pasando y a apoyar en algún sentido y cada vez más crecientemente a las madres. Esto se interrumpe abruptamente con la Guerra de Malvinas, momento en el que la lucha de las madres de los desaparecidos pasa a un absoluto segundo plano y sucede un intempestivo y esporádico también, y fugaz, mejor dicho, apoyo a los militares y su inventiva guerrera en Malvinas. Apoyo que se va a difundir, que se va a difuminar tras la derrota, y ahí vuelve otra vez el apoyo a las madres que terminarán siendo una bandera en el retorno de la democracia. Después, en los 90, años después, con la cultura del individualismo imponiéndose, con el éxito de la inserción del proyecto neoliberal de Carlos Menem, otra vez la lucha por derogar las leyes de obediencia debida y punto final, levantar la amnistía dictada por el gobierno Menem de los 90, pasa a ser una lucha en solitario. Bueno, y así va fluctuando el apoyo. Entonces yo lo que le pregunté a Ulises Gorini, lo que quería hablar es desde su lugar de autor y de biógrafo de Eve, ¿qué piensa acerca de los vaivenes de la sociedad en cuanto al respaldo de la lucha de madres? ¿Cómo puede hacer uno para no impregnar el texto de su subjetividad y enojarse con la población, enojarse con los propios compatriotas argentinos, cuando uno ve que en cuestión de meses apoyaron y retiraron el apoyo a una causa semejante? Vamos a ver qué dice Ulises. La lucha de las madres comenzó en forma solitaria, estaban solas prácticamente en la plaza por distintas razones. En primer lugar, porque el terrorismo de Estado no había dejado mayor margen para la actuación principalmente de las organizaciones revolucionarias de la izquierda marxista y del nacionalismo popular revolucionario, que estaban prácticamente derrotados, si no al borde de la derrota, y no podían defender a sus militantes. En segundo lugar, por el miedo que reinaba en la mayor parte de la población. En tercer lugar,
por las complicidades de la mayor parte de las cúpulas de los partidos políticos mayoritarios, del justicialismo, del radicalismo. Había cierto grado de complicidad que no acompañó, incluso silenció, no acompañó a las madres y silenció el genocidio. Entonces, no es un fenómeno que no conocieran ellas, y después iba a repetir en Malvinas, el terreno que se había ganado durante el 77 hasta el 82 en materia de solidaridad y de rodearse y de romper el silenciamiento social y la censura y el miedo. Bueno, se produce un retroceso muy grande con la guerra de Malvinas, donde ellas vuelven a estar solas, acusadas de traidoras, porque se les exigía que postergaran sus demandas sobre los desaparecidos frente al supuesto enemigo común británico, y entonces, como ellas no accedieron a desplazar o relegar a un segundo plano sus reivindicaciones, entonces eran acusadas de traidora, fueron atropelladas y golpeadas en la plaza, hasta, bueno, que hay un momento posterior a la derrota donde vuelven a recuperar un prestigio y un ascendiente popular enorme, donde parecía que se habían convertido en el símbolo de casi todas, hasta que, instalado ya el gobierno de Alfonsín, otra vez vuelve la presión y el aislamiento. Se decía que la democracia iba a resolver los problemas que las madres habían denunciado, y que ellas tenían que retirarse a su casa, abandonar la plaza, la marcha de la resistencia. Y como ellas se niegan a acceder a eso, se produce otra ofensiva contra ellas, otro intento de aislarlas, de desprestigiarlas. Y bueno, ni hablar en la época del Menem y de la ofensiva neoliberal. Prácticamente los 90 fue una larga travesía por el desierto. Y bueno, la soledad de las madres fue una cosa prácticamente recurrente en la historia, ¿no? Junto con momentos de un gran ascendiente popular y de haberse convertido en este gran símbolo que son, que ha trascendido incluso nuestras fronteras. Bueno, esa es un poco la historia de toda la vida de ella, ¿no es cierto? La idea de trabajar en la biografía de Eve con ella, y por supuesto con numerosos documentos y testimonios y entrevistas, fue una tarea apasionante. Apasionante también la relación con ella, porque si bien yo había trabajado con ella y con numerosísimas madres en la historia del movimiento social Madres de Plaza de Mayo, llegó ese momento tan especial de entrar mucho más en la intimidad de la vida de Eve. Y bueno, se trata de una personalidad excepcional, ¿no? Por su potencia, por su creatividad, por su fuerza, su vitalidad. Tuvimos momentos muy impactantes desde el punto de vista personal, y por supuesto momentos que muy, si querés, gracioso, porque me acuerdo ya cuando estábamos en la última fase del trabajo, estábamos seleccionando algunas fotos de sus álbumes familiares y otras de sus álbumes políticos. Bueno, ella en un momento me mira pensativa y me dice: me están faltando algunas de las fotos más importantes de mi vida. Claro, eso me produjo cierta desazón, porque como te dije, Los Caminos de la Vida hace hincapié en la imagen de ella, sobre la imagen fotográfica, y es fundamentalmente una biografía fotográfica, tiene casi 170 imágenes de toda su vida. Entonces, que me dijese en ese momento, ya en vísperas de mandarlo a la edición, que estaban faltando algunas de las fotografías más importantes,
me desconcertó y la miré con preocupación. Le dije, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Las perdiste? ¿Las prestaste? Me dice, no, me dice, no. Son fotos que nunca se tomaron. Me imagino fotos dramáticas como en el momento del secuestro de Azucena, o la primera vez que vi a Fidel Castro y lo miré con una emoción pensando en que mi hijo me hablaba, sobre todo el hijo mayor desaparecido, le hablaba de Fidel y digo, me dice, me imagino la cara mía de tonta, de boba, de estar ante semejante personalidad en ese momento. Bueno, es interesante esta observación de Eve, ¿no? Porque bueno, las fotografías tradicionalmente estampan los momentos así más importantes, pero medio ceremoniales, el nacimiento, el bautismo, un casamiento, un acto político, pero es cierto, cuántas imágenes no tomamos de los momentos esenciales de la vida. Y ella se daba cuenta de las limitaciones de lo que es una biografía fotográfica e imaginaba las fotos que nunca existieron, ¿no? Me permito cerrar con una anécdota de índole más personal. Para mí, Eve siempre fue una referencia ideológica y moral. Hace unos años creo que Cristina Kirchner debe ser la conducción política, el Papa Francisco la conducción espiritual y Eve de Bonafini la conducción moral. Así lo siento yo. Así como para saber cómo posicionarse frente a determinadas cosas, decíamos que Eve recurría al pensamiento de sus hijos, yo, individualmente yo, a menudo recurría a los discursos de Eve. Siempre lo hice y lo sigo haciendo una vez que Eve pasó a la inmortalidad. Sobre todo los del último tiempo, en que por la pandemia de COVID-19 las rondas de los jueves o las marchas de los jueves, como le gustaba llamar a las madres, pasaron a ser virtuales. Eso siempre lo hice para consolidar mis pensamientos sobre algunos temas. Hace varios años, a principios de década, yo militaba en una organización llamada La Poderosa, justo durante la época del comienzo de La Garganta Poderosa, el brazo de difusión de la organización, una revista que difunde la cultura villera y la subjetividad de los vecinos y vecinas de las villas de Buenos Aires y de todo el país respecto a temas políticos, culturales, sociales y económicos. Recuerdo, en momentos en los que yo militaba en la organización, asistir a lo que la orga llamó el lanzamiento, un evento realizado en la villa de Zabaleta, capital federal, donde lanzaron el primer número de la revista. Una revista que fue muy exitosa, que en ese primer número llevaba en la tapa a Juan Román Riquelme, y dura hasta el día de hoy, con lectores en todo el país. Aquel mítico primer número, que tuvo el grito de Riquelme en la tapa, fue presentado en un evento que contó con la presencia de Eve. Fue la primera vez que vi a Eve en vivo, yo tenía 18, 19 años, y por suerte fueron varias las veces que la vi en vivo. Tuve la chance de asistir a sus discursos en marchas, como cuando reactivó la marcha de la Resistencia en época de Macri, gobierno que ya en una fecha tan tardía como 2017, 2018 quiso encarcelar a Eve de Bonafini. También la he visto en rondas, o incluso una vez que visitó la universidad en que estudiaba y militaba, la Universidad Nacional de Avellaneda, y nos firmó una remera de la Federación Estudiantil que habíamos conformado. Aquella tarde de sol calcinante en Zabaleta, en la presentación del primer número de La Garganta Poderosa, Eve estaba ahí, firme, contando a los vecinos del barrio y a los militantes de la organización sus historias de lucha en los años más difíciles del país, los de la dictadura. Pero también contaba cómo se enfrentó al indulto Menem. Todavía no había llegado el momento en que la justicia de Macri casi llega a detenerla, hecho que fue solamente impedido por su estoicismo y el apoyo popular que recibió. La vida política de Eve es tan frondosa, sus luchas fueron tan numerosas y sus momentos altos en su militancia inclaudicable fueron tantos que hasta a veces nos olvidamos que en una fecha tan reciente un gobierno nacional la quiso detener. Por si hiciera falta que pase algo para confirmarlo, aquella vez en Zabaleta abracé su figura como un faro y su personalidad como objeto de admiración perpetua. Casualmente, cuando sus compañeras de Madres de Plaza de Mayo, las pocas que van quedando, esparcieron sus cenizas alrededor de la pirámide de Mayo, sobre la que realizaron la primera ronda sin su presencia física, fui a cubrir el evento para una radio en la que trabajo.
Y allí, caminando entre la multitud, me crucé a Nacho Levi, el director de La Garganta Poderosa y referente de la organización en la que milité años atrás y que me permitió aquella situación con Eve. Como si hubiese sido un guiño, el círculo cerró para mí hermosamente. Esto me dijo Nacho ese día y con esto cerramos el podcast con el recuerdo imborrable, irreemplazable de Eve de Bonafini. Una mujer que queda para la historia, para la lucha y para los sueños de igualdad social, no solo de nosotros, los argentinos, sino de todos los pueblos del mundo. ¿Qué significa Eve? Una madre de la plaza, una madre de la historia argentina y una madre de todas y todos nosotros en este día y cada día. Cuando La Garganta ni bien empezaba, pasaron en 10 minutos las dos cosas que tenían que pasar para legitimarnos frente a la mirada de la sociedad. Que nos cagara a palo la policía bonaerense y que nos defendiera Eve Bonafini. Al día después de que nos decomisaron la revista y nos metieron presos en el número 1, Eve vino al barrio trayendo los medios de comunicación que no hubieran venido de otra forma y traía una bandera del pañuelo y una bandera de Néstor, las dos enrolladas. Hasta que entró a mi casa, se reunió con nosotros y nos dijo, traje estas dos banderas. Pero como no conocía la agrupación y no sabía dónde estaban posicionados, no quise abrirlas antes de hablar con ustedes. Eso la resume de una manera bastante categórica para nosotros, y si no, el sentir de cualquiera de las pibas y los pibes de los barrios, de la PODE, que nacieron en democracia y que hoy están acá porque sienten en el alma que perdimos una madre. Si llegaste hasta acá es porque te gustó este podcast. Te invito a suscribirte, a darle a la campanita para enterarte de nuevos episodios, a comentar, a generar debate, a decirme qué te pareció. Y también, si te gustó mucho este podcast, te dejo habilitada una cuenta de Cafecito para que puedas hacer un aporte económico a voluntad, así yo puedo seguir haciendo más episodios. Nos vemos la próxima en otro nuevo episodio de Literatura en Caliente.